De los expresidentes que habíamos mencionado, compas, tanto Fox, Calderón, Peña Nieto, entre otros que también están en la lista, ¿verdad? En esa, también Salinas, obviamente. Pues el que faltaba era Cedillo, involucrado con el narcotráfico. Y ya está comprobado, compas. Por esa razón, este genocidio invisible que tuvo responsabilidad por lo sucedido en Aguas Blancas, Guerrero y en Actial, Chiapas, que siguen obviamente impunes, pues ya la PGR, bueno, en aquel tiempo la PGR había confirmado vínculos de Cedillo y su familia con el narcotráfico. Esto lo menciona a través de Contralínea, y es que ya salieron documentos importantes. Aunque son muchas las acusaciones por las cuales deben ser juzgados los expresidentes de la República, varios de esos delitos podrían estar prescritos jurídicamente, pero la sociedad y la prensa aún pueden someter a un juicio social y un juicio histórico a los últimos 5 exmandatarios por la desbordante corrupción que promovieron y de la cual se beneficiaron. Los que pues ya no existen es el caso de Miguel de la Madrid, López Portillo y Díaz Ordaz. Pero el que queda, Luis Echeverría, sí tendría que ser juzgado, compas, por toda la situación que ocurrió en el 68 y en el Halconazo. Se nos va a ir impune, mejor dicho. Bueno, lo que principalmente generó una enorme pobreza de las 2/3 de la población, algo así como 80 millones de mexicanos. Sobre esos 5 expresidentes como Salinas de Gortari, Cedillo, Ponce de León, Fox, Quesada, Calderón, Hinojosa y Peña Nieto, hay suficientes pruebas y testimonios en su contra por abuso de poder, tráfico de influencias, violación a los derechos humanos y desvío de recursos públicos. En esta entrega toca el turno al priista o narcopriista Ernesto Cedillo, sobre quien pesan muchos expedientes que describen el enorme daño que causó a la nación, como por ejemplo el multimillonario robo del Fobaproa y PAF, el remate de los ferrocarriles, los contratos de obras públicas entregados a las empresas como Grupo Intecom, de su familia, y los favores fiscales, perdones y condonaciones de impuestos que el SAT concedieron a sus hermanos cuando Cedillo era presidente. Sin embargo, nos centraremos en describir los vínculos y las pruebas con documentos y testimonios de la complicidad de Ernesto Cedillo y su familia con el narcotráfico, principalmente con los hermanos Amezcua Contreras, conocidos como los reyes de las metanfetaminas y del colofón, las investigaciones ministerial y militar en contra de quien fuera el poderoso secretario particular del presidente, el licenciado José Liévano Sáenz. ¿Se acuerdan? El salinista. También era salinista. Y bueno, aquí viene. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, PGR. Y dice, Organización de los Hermanos Amezcua Contreras, Tráfico Internacional de Efedrina. Los gobiernos posteriores, o desgobiernos mejor dicho, posteriores a la administración de Cedillo en la presidencia de la República, concretamente los narcopanistas Fox y Calderón, se negaron a seguir una línea de investigación que apuntaba a los vínculos de la familia del expresidente con el cartel de Colima, que también tienen su herencia con el cartel del Milenio, el cartel que se formó en Michoacán y que siguen todavía ahí, y que precisamente ese cartel de Colima, tiempo después serían los Beltrán Leiva. Chequen también esa historia. Específicamente de su esposa Nilda Patricia Velasco. ¿Sí? ¿Sí saben quién es? Bueno, el padre de esta, Fernando Velasco Márquez, y sus cuñados, Fernando y Francisco Velasco Núñez. ¿Se acuerdan cuando vino YouTube a México? El escándalo que hicieron. Así como también los hijos de Cedillo. ¿Se acuerdan? Bueno, ya saben por dónde estaba el asunto, ¿no? Bueno, hasta ahí lo dejamos. Todo comenzó cuando el Instituto Nacional de Combate contra las Drogas intervino en el 96 y 97 en plena administración de Cedillo. Los teléfonos de varios integrantes del cartel de Colima, liderado por los hermanos Jesús Luis y Adán Amezcua Contreras, conocidos en la década de los 90 como los reyes de las metanfetaminas, permitió a la Procuraduría General de la República grabar miles de horas de conversaciones de esos narcotraficantes actualmente presos. Frente al Instituto Nacional contra Delitos estaba el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien después de relevar al secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, que en esas grabaciones había conversaciones de narcotraficantes con miembros de la familia política de Cedillo,
El militar fue detenido y encarcelado hasta su muerte por una relación que mantuvo con el jefe del cartel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes. Ya preso, Gutiérrez Rebollo reveló públicamente que tenía pruebas de los vínculos de los Amezcua Contreras con la familia política del presidente. Pero sus acusaciones fueron rechazadas, pues obviamente por la PGR, porque ya saben, ¿no? Para tapar. Sin embargo, sí eran pruebas contundentes. Y por la misma Sedena, a pesar de tener en su poder dichas grabaciones, para que vean que hasta los militares son corruptos. Chéquense nada más desde cuándo. Ay, pero sí hay que seguirles aplaudiendo a los militares porque son tan buenos. ¿Ya vieron desde cuándo empezó todo este desmauser? Con la que después sería una militarización fuerte. Ah, bueno, pues ya saben por dónde va el asunto. A los aplaudidores, a los que se ocultan en cuentas falsas y son pertenecientes a estos guachos de verde, a los aguacates de la Marina. Pero bueno, sin embargo, en un documento oficial de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud de la PGR, en aquel tiempo la PGR era la Fiscalía General de la República, denominado Organización de los Hermanos Amezcua, Contreras Tráfico Internacional de Efedrina, en poder de Contralínea se confirma la relación de la esposa, cuñados y suegros del expresidente con ese grupo de narcotraficantes que operaba en Colima, de donde es oriunda la familia política de Zedillo. En ese reporte confidencial de 43 páginas en una de las intervenciones telefónicas, el 2 de diciembre del 96, segundo año del desgobierno de Zedillo, Jesús Amezcua es informado por el licenciado Constantino Tirado, otro miembro de la banda, sobre la intervención directa de Nilda Patricia Velasco de Zedillo para ayudar al cartel en un problema de posesión de tierras. En dicha conversación telefónica, Tirado le dice a Jesús Amezcua: ya se ordenó la ejecución de la sentencia para efectos de poder escriturar terrenos de la Providencia y que solicitaron una suspensión, que el magistrado Jesús Cantero Aguilar de la tercera sala le indicó que era orden directa de la esposa del ex señor presidente de la República, por lo que había hablado con un amigo de la presidencia que es abogado personal del presidente, que habló con Luis Telles, quien era en ese entonces director de la oficina de la presidencia y que también fue secretario de Energía, ¿se acuerdan? Lo que era antes José María Córdoba Montoya, que era como el Imantur de Porfirio Díaz, o sea, Córdoba Montoya. Que finalmente se arregló la cosa, que mandaron a la chingada, así dijeron, a la esposa del señor presidente de la República, pero resulta que autorizaron la suspensión siempre y cuando se depositaran 200,000 pesos como garantía por daños y perjuicios, y que solicitó que revocaran eso. Que el conflicto en sí es que el yerno de don Luis Armando Magaña, que es amigo de un señor de nombre Salvador Olivares de Tuxpan, Jalisco, y de Salvador Olivares es compadre de Luis Amezcua y este es amigo de Fernando Velasco, cuñado del señor presidente de la República, por lo que deduce que Armando le solicitó el favor a Salvador Olivares, o sea, al hermano de Jesús, Luis Amezcua, y él le pidió el favor a Fernando Velasco y este a su hermana Nilda Patricia, la esposa del presidente. El amplio expediente de la Fiscalía Especializada detalla quién era esa familia de criminales que traficaban efedrina, integrada por los tres hermanos Amezcua Contreras, apoyados en la década de los 90 por el cartel de Tijuana, de los Arellano Félix, que otra vez vuelven a surgir. Los dejaron vivir. Ahora entiende. Bueno, es que es un... Bueno, déjenles leo todo. La peligrosidad de estas sustancias que traficaban para la elaboración de estupefacientes químicos, que operaban en las ciudades de Tijuana, Guadalajara, Colima, Monterrey y el entonces Distrito Federal, así como en San Diego, California y en Iowa, en Estados Unidos, llevó a los desgobiernos de ambos países a realizar múltiples operativos para combatir esas bandas, hasta que se toparon con la familia presidencial de Zedillo y de pronto las investigaciones y el intercambio de información pues cesaron. Este expediente que se quedó en los archivos de lo que fue la corrupta PGR y que nunca fue consignado a un juez federal, podría ser retomado ahora por el fiscal general Alejandro Gertz Manero, y de una de las nuevas investigaciones que los mexicanos exigen que se inicien en contra de los expresidentes. ¿Quieren verlo? Para que luego no digan, no, eso es falso. Ahí está. ¿Más? Fíjense nomás. También manifestó que en una plática que sostuvo con Eduardo González Quirarte en su domicilio y después del atentado que sufrió González Quirarte, este le indicó que Amado Carrillo Fuentes, el señor de los hilos, llevaba buena amistad con el licenciado Líbano Sainz,
ya que Amado lo apoyó económicamente durante la campaña del candidato a la presidencia Ernesto Zedillo. Ahora sabemos quién mató a Colosio. Ahí está lo de la investigación de Colosio. Sí, había cuentas, ajustes, entre comillas, ajustes de cuentas. ¿Ya vieron? Ahí está. Ahí está, él es el responsable. Bueno, que Colosio también pertenecía a otro grupo. Ya se los había dicho, ¿no? El que... Bueno, déjenles explico rápido. Magdalena de Quino siempre ha sido un lugar donde han estado los narcos como un paraíso, tipo Aguascalientes. Ahorita ya se desató la violencia, porque es un lugar estratégico para el cartel de Juárez y el cartel también de La Línea. Pues antes era de Sinaloa. Hay que recordar que estaba en el cartel de Sinaloa en ese tiempo. Entonces Amado Carrillo, pues obviamente aquí ya lo están indicando. Sabemos quién mandó a hacer el trabajo para favorecer a Zedillo o a Salinas en la presidencia de la República. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está la explicación. Con las manos esposadas a la espalda y 3 balazos en la cabeza en junio del 99, un 22 de junio, apareció en un lote baldío de Hermosillo, Sonora, el cuerpo acribillado de un agente de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, Héctor Rodríguez Armendáriz. Oficialmente la PGR lo manejó como un simple ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico y su relación con agentes federales, es decir, nada nuevo, pero en este crimen hubo elementos que lo hacían distinto, como el hecho de que este agente especial fue responsable de la investigación e integración de un expediente ministerial clasificado confidencialmente en la PGR con el nombre de Caso Leo, en donde se acusaba al otrora poderoso secretario particular del expresidente José Líbano Sáenz, cuyos antecedentes prácticamente fueron entre comillas borrados de los archivos de la PGR por instrucciones de su jefe Ernesto Zedillo, y solo en un comunicado oficial la PGR informó que esta investigación se había cerrado por falta de elementos. En aquel viejo expediente judicial en poder de Contralínea se da cuenta que el agente federal Rodríguez Armendáriz concluía que había evidencias suficientes de relaciones por lo menos sospechosas del secretario particular de Zedillo con grupos de narcotraficantes y lavadores de dinero. Lo que provocó que en los últimos días que estuvo con vida el agente federal sufriera fuertes presiones y amenazas de muerte, por lo que primero intentó renunciar a la PGR para salvarse, pero no se lo permitieron su entonces jefe, José Trinidad Larrieta Carrasco, es cómplice, y ni el entonces procurador Jorge Madrazo Cuellar, otro cómplice, quienes displicentes minimizaron los gritos de auxilio de Rodríguez Armendáriz y en respuesta cerraron el expediente de la averiguación previa en contra de Líbano Sáenz por falta de pruebas. Ninguna duda había que el agente especial temía por su vida y eso se lo comunicó a su esposa. En varias ocasiones solicitó a sus superiores, incluido el propio Madrazo, que lo transfirieran a un consulado fuera del país, como ocurrió en aquel entonces con el extitular de la unidad, Samuel González, quien fue enviado como cónsul a España, a Sevilla, España, después de haber sido el responsable de un interrogatorio a Líbano Sáenz, a quien le preguntó hasta de una supuesta relación íntima que tuvo con la hermana de este secretario particular, con uno de los principales narcotraficantes del cartel de Juárez. Pero en la PGR se negaron a atender las peticiones que hizo de forma verbal y por escrito el agente especial, cuyas cartas esta copia tiene oficio de papel, y en medio de la desesperación Rodríguez Armendáriz solicitó con urgencia su baja de esta unidad para intentar huir del país y ocultarse en el extranjero. Pero ya no tuvo más tiempo para poder escapar y en la última carta que escribió Rodríguez Armendáriz antes de su muerte fue entregada a la secretaria particular de la oficina del procurador Jorge Madrazo, en donde le imploraba que temía por su vida y pedía el auxilio del abogado de la nación, quien lo ignoró. La respuesta salvadora nunca llegó y la PGR fue incapaz de proteger a uno de los mejores agentes de investigación que cometió el error de investigar hasta el fondo al secretario particular del presidente o de este delincuentazo Ernesto Zedillo. Aunque este crimen ocurrió un poco más de 21 años en plena administración zedillista, el desgobierno de Andrés Manuel, también podría indagar esa muerte de Rodríguez Armendáriz y por lo menos limpiar su nombre o tal vez ir más allá de indagar las relaciones del crimen organizado con este expresidente priista. ¿Ustedes creen que lo haga Andrés Manuel? La verdad, honestamente tengo dudas. Pero vamos a ver hasta dónde llega porque hay gente que sigue aplaudiendo a Zedillo y empezaron a salir de repente en Twitter por el nombramiento que le dieron. Y lo más extraño es por qué lo del caso de Acteal y el caso Aguas Blancas siguen... Bueno, lo de Acteal es todavía más fuerte, compas. ¿Por qué siguen impunes? Vamos a ver hasta dónde llega. Y qué bueno que Contralínea saca esto. Esto es una chulada. Esto ya tiene que
Ya no puedes decir, ay, no, es que no hay pruebas contundentes, están mal, eso no es cierto, le imputaron las culpas. Ajá, sí, sí. Entonces esas matanzas y esas masacres que fueron, nada más así que, uy, pues fueron así nomás que se les dio la gana, ¿no? Por favor, nah. Permítame un momento. Continúo. En un informe de la Quinta Región Militar del Ejército Mexicano fechado el 4 de diciembre del 95, bajo el título Para la atención del ciudadano general, secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, en poder de contralínea, el entonces general de división Jesús Gutiérrez Rebollo describe que en el interrogatorio de un militar desertor, el subteniente Francisco Corona García, alias El Negro, confiesa que era integrante del cartel de Juárez y operaba para Amado Carrillo Fuentes y su lugarteniente González Quirarte, encargado de lavar dinero. Pues este militar desertor, según el informe oficial o el reporte oficial del ejército mexicano, otra persona con la que tiene relación Amado Carrillo es el licenciado Líbano Sainz, secretario particular de la Presidencia de la República. En este reporte militar, el subteniente Corona dice que escuchó que Amado Carrillo le comentó a Eduardo González: compadre, pues ya le mandé pedir el dinero para hacerle su regalito de Navidad al licenciado Líbano Sainz. Para que nos vaya bien con Santa Claus, el regalo sería una casa. El subteniente Corona le preguntó al final a Eduardo González quién era el licenciado Líbano Sainz, porque pues, no lo conocía, y este contestó que era el secretario particular del señor presidente de la República. También manifestó que en una plática que sostuvo con Eduardo González en su domicilio después del atentado que sufrió González Quirarte, este le indicó que Amado Carrillo Fuentes llevaba buena amistad con el licenciado Líbano Sainz, ya que Amado lo apoyó económicamente durante la campaña del candidato a la presidencia de Ernesto Zedillo. Incluso Eduardo González llevó personalmente unas camionetas para la citada campaña, no especificando el número de vehículos. ¿Cómo ven esta chulada que sacó Contralínea? De verdad, compas. Ya nada más faltaba eso. Entonces, se confirma que Ernesto Zedillo y su familia tenían vínculos con el cartel de Colima, los hermanos Amezcua Contreras, y también con Amado Carrillo Fuentes, quien era el cartel de Juárez, el famoso señor de los cielos. Fíjense nomás hasta dónde está la situación. Y obviamente se va a conectar tanto con el caso Colosio, porque ya sabemos quién es, y de ahí van a empezar a salir. No nos debe interesar eso, pero para que vean la relación que hubo. Además, Aguas Blancas Guerrero, Acteal, y toda esta situación que se empezó a generar con el Fobaproa, con el conflicto de intereses, con un montón de cosas. Ernesto Zedillo ya no está salvado, vamos a decirlo de esta manera, pero hay que ver cómo va a actuar Andrés Manuel. Yo tengo mis dudas, compas, la verdad tengo mis dudas. Y les voy a ser honesto. Van a buscar taparlo. Y al rato van a empezar no sé si amenazas, pero van a empezar a tratar de minimizar esto. Esto no se puede minimizar. Ernesto Zedillo contundentemente ya también es parte de toda esta maraña de relación con el crimen organizado. Obviamente, pues también es grave y más grave todavía el asunto con Acteal y Aguas Blancas. De verdad, compas. Y por algo no lo querían tocar. Y ahora ya con esto no me van a decir que ya no lo van a tocar. Sin embargo, lo que podría pasar, compas, es que nada más lo toquen por estos casos, pero no por el caso de Acteal ni Aguas Blancas, porque sería más grave. Yo creo que se la van a perdonar tantito. Ojalá y no pase eso, ojalá y que sea otra situación. Por eso es importante que la gente presione para que ninguno de estos mequetrefes, estos delincuentazos, y no solamente ellos, Luis Echeverría, no se queden impunes, compas, de verdad, porque si no es nada más una simulación, están jugando ahorita. Ahí se los dejo. Saludos, compas, y estamos al pendiente.